Y ahora sí, hola, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Un gusto, gracias por la invitación. Qué gusto que estés con nosotros. Además, un libro que cuando pensamos en lo que tiene en su interior, sí nos da como escalofrío, ¿no? Imagínate, encuentras a la persona ideal, a tu compañero o compañera por años, a quien piensas que va a estar contigo hasta el final de tu vida y que se vaya, debe ser muy complicado. Es muy complejo. Antes que nada, gracias por la invitación. Es muy complejo vivirlo, incluso definirlo, y en mi motivación de haber hecho un libro tiene que ver mucho con la catarsis que yo encuentro al momento de escribirlo, ¿no? El origen del libro se refiere a cartas que yo le hago a mi hijo Max, ¿no? Cuando la nena fallece, que eso fue hace más de 3 años y medio, y en el momento de hacer este ejercicio encuentro este desahogo, comienzo a darle forma y entiendo que una de las formas de poder canalizar toda la desesperación, el enojo y el miedo que te puede causar una pérdida así, es precisamente a través del arte. El arte en sus múltiples manifestaciones. En mi caso, pues tuve la bondad de poder escribir este libro que ahora tienes en tus manos. Y además, bueno, aquí tiene varios comentarios sobre, tuve el privilegio, por ejemplo, de conocer a la nena. Este es un comentario de Rosy Orozco, amiga, mujer de valores y gran aliada en la lucha contra la trata de personas. Admiro como Rubén y Max han superado su ausencia. Es decir, no es algo que te platicaron, no es algo que viviste. La nena era... Laura Barrera, pues mi esposa, durante cerca de 13 años y 6 de noviazgo, era realmente la mitad de mi vida, ¿no? Yo tengo actualmente 41 años y bueno, pues representaba la mitad de mi vida, ¿no? Y bueno, escribir este libro evidentemente es una aportación que yo hago. A mí me gusta mucho leer y cuando yo vivía este proceso de viudez encontré libros muy buenos de tanatología y psicología, pero no un libro común, llano para una persona que está viviendo un proceso como tal, en donde tu mente está como bloqueada, ¿no? Y está obstaculizada a entender muchas cosas. Este libro viene a ser un testimonial de lo que se vive el primer año y meses de un proceso de duelo y hacerlo y asumirlo también con la paternidad, que ese es otro de las vertientes de este libro. Cómo asumir y cómo poder apoyar también a tus hijos cuando mamá o papá muere. Yo supongo, hemos hablado en algunas ocasiones, como lo mencionabas, con tanatólogos, que nos dicen, el primer año es el más difícil, porque bueno, vas a vivir la primer Navidad sin la persona, el primer Día de las Madres, los primeros, todo, va a ser el primer año. Pero yo creo que además de que en estas fechas significativas vas a extrañar mucho a la persona o la extrañas mucho, debe haber un coraje muy grande. ¿Por qué no el de enfrente? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué lo mío, no? Fíjate que vas comprendiendo al paso del tiempo que los porqués nunca van a tener la respuesta que tú esperas ni en el tiempo que tú esperas. Y pareciera que si tú cambias la fórmula del por qué al ¿para qué me está ocurriendo esto? Creo, como lo decías tú al principio del programa, no esta felicidad que uno encuentra en su interior, es cierto. Si uno deposita la felicidad en terceras personas y estas terceras personas no están contigo, estás truncando tu proyecto de vida. En mi caso, te lo puedo decir, una de las conclusiones de este texto es volver a ser feliz ya sin esa persona y hacerlo sin culpa. Ese es uno de los elementos que al día de hoy sigo transitando porque el proceso de duelo no acaba. No hay tiempos. Yo he aprendido que un proceso de duelo cada persona lo asimila de una forma y a un ritmo distinto, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas que cuando te van platicando cuál es su proceso de duelo, refieren que quieren estar muy cansados, ¿no? Hay una canción incluso que dice, quiero dormir cansado. Sí. ¿Para qué? Para no estar en la cama dando vueltas, recordando, llorando. Unas ganas de mantenerte ocupado, tu mente en otra cosa. Fíjate que en el tema de la depresión y la tristeza, en el caso de los varones es muy complejo, más en esta sociedad, porque no se nos permite llorar ni externar nuestros sentimientos. Y es algo que yo entiendo a través de estos 3 años y medio, que uno como varón tiene la necesidad también de externarlos. Y ese es un mensaje que yo le doy, por ejemplo, a las mamás que tienen hijos varones, que les enseñen a poder sentir y a reconocer también la fragilidad que uno tiene en diversas etapas de nuestra vida. Hoy te puedo decir que a 3 años y medio, después de haber escrito este libro, estoy escribiendo un segundo libro, y estoy tratando de encaminar mi vida para lograr esto que te decía, de reconstruir mi vida, ¿no? Con otras personas. Tengo ya un segundo hijo, por ejemplo, y estoy en este segundo libro escribiendo cómo es complejo poder reconstruir una familia cuando mamá desaparece y llegan otras personas y te empiezan a ayudar.
una de las situaciones que yo viví en el proceso de duelo es que después de la muerte de la nena, prácticamente toda la familia, mi familia política, también desaparece. Entonces, tanto Max como yo empezamos a vivir otro tipo de procesos de duelo y que hay que asimilarlos, hay que aceptarlos y a darle vuelta a la hoja para llegar precisamente a lo que te digo, ¿no? A volver a ser felices y hacerlo sin culpa. Sin culpa sobre todo. Y es que cuando se da un evento de esta naturaleza, pues sí, los primeros días seguramente estaban las tías, los tíos, los abuelos, los primos, todo el mundo queriendo cobijar, apapachar. Sin embargo, la vida sigue y la vida de las personas pues no pueden estar todo el tiempo en casa, y entonces ahí es cuando te das cuenta de una gran soledad, ¿no? Mira, lo dicen mucho, el dolor va a estar siempre ahí, pero el sufrimiento es opcional. Yo opté por la decisión de reconstruir mi vida, primero conmigo, luego con Max, regresar a nuestras actividades cotidianas, él a la escuela, yo al trabajo, y tomar la decisión de que finalmente Max representaba también parte de mi familia. Si la nena no estaba físicamente, sí podemos al día de hoy invocarla, recordarla, y finalmente nosotros también somos portavoces del legado que fue ella. Finalmente yo, por ejemplo, el día de hoy estoy aquí en este estudio, pues por ella, ¿no? Finalmente es algo que debo de agradecer, y eso es uno de los para qué de mi vida. ¿Para qué falleció la nena? Seguramente para poder yo escribir este libro y sobre todo buscar la empatía con la gente que está viviendo un proceso de duelo. Es algo que al día de hoy me ocupa mucho, poder ayudar a otras personas. Yo no les digo cómo procesarlo, pero sí les digo que a través de este libro y a través de mí, de mi trabajo, pueden encontrar una mano, una compañía para poder transitar este proceso de duelo, porque resulta que en México, aunque hacemos cultos y fiestas a la muerte, no sabemos cómo procesarla, no sabemos cómo hacerlo. Le tenemos mucho más miedo del que decimos. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, Rubén? Bueno, el hecho de que tú lo hables y lo escribas y lo compartas, porque así como vivimos en una sociedad en donde para las mujeres todo nos está permitido en cuanto a los sentimientos, y a los hombres no, que encima de todo escribas un libro y tengas esa sensibilidad para hacerlo, me parece que es muy, muy loable, que puedes ayudar a muchas personas. Además, el tema de la viudez no es algo que se toque de manera recurrente en los libros, no es algo que se hable mucho. No, de hecho, tratamos de darle muchas interpretaciones religiosas, médicas, pero en realidad es un proceso que en México todavía no conocemos, y los viudos estadísticamente yo no existo, ¿no? Ante el INEGI yo no existo. Los viudos entre los 30 a los 40, 45 años prácticamente no existimos. Esto no quiere decir que va a cambiar. De hecho, hay estadísticas en las cuales indican que vamos a ser más viudos en México. ¿Por qué? Porque la mujer ya no se queda en casa, sale a trabajar, sale a estudiar, y eso implica exponerse ya en la calle a muchos riesgos. Más nos vale poder procesar y aceptar la muerte como parte de la vida. Creo que es parte de la salud mental que nosotros necesitamos en nuestras familias. De verdad, una plática maravillosa contigo. Gracias. Y bueno, este libro que surge producto del amor por la nena. Y pues ahí está la recomendación para todos ustedes. Si conocen a alguien que ha enviudado, o si ustedes acaban también de enviudar o han pasado por ese proceso, yo creo que es interesante, importante leer, acercarse a este libro. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a la música de Tumbao Mix, que ahora nos van a cantar. Traen un popurrí, nos traen ahí un tutti frutti, y en esta ocasión vamos a escuchar El Ladrón, ¿verdad? Bueno, a ver, El Nido. A ver cuál deciden, el Tumbao Mix. Pero un aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias.